Y que mi hermana comía, no sé, unas milanesas con puré y a mi abuela me decía, toma, esta es tu comida y me daba una polenta reseca, que era para los perros. Pero me acuerdo que una vez estaba pidiendo y un chico me quiso dar plata y se puso la plata acá, ¿viste? Y me decía, agárrala, ¿querés plata? ¿Estás pidiendo plata? Vos ¿Qué con querés? 5 años, 6. Sí. ¿Qué querés comer? Y yo me quedé helada y me dice, ¿vos querés la plata? Vení, agarrá la plata. Y No te puedo creer. me fui corriendo. Me acuerdo de esa situación. Tengo recuerdos de él atrás de la puerta y me decía, bueno, ahí a la derecha tenés la ducha calentita. Después acá tenés un jaboncito. Esto se pasa acá, esto no te lo tiene que tocar nadie, esta es tu parte. Todo eso me lo tuvo que enseñar él. ¿Cómo me mantenía? Mi papá no me mantenía, yo lo mantenía a él. Nos quedamos un día más, nos quedamos una semana más, nos quedamos un mes más, 2 meses, 3 meses, un año. 5 años nos quedamos en la Wow. calle. Todo esto teniendo, o sea, tenías un Teniendo hogar, tenías casa, una casa. claro. Trabajaba muchas horas. Trabajaba alrededor de 10 horas. Me tomaba alrededor de Wow. 30 trenes por día. Estoy en una villa. Soy chiquita. Soy una nena. Nadie me conoce y era mirar para todos lados y era estar desde mis 6 años en estado de alerta. Entonces volvía él de sus giras y súper borracho y me cagaba a palos. Me cagaba a palos hasta tal punto de que me agarraba la cabeza. Yo era chica y me daba contra la pared. Y yo iba al colegio así, con golpes. De hecho, me ha mirado mucho a los ojos y me ha dicho, yo soy el ejemplo que no tenés que seguir. Wow. Y yo eso me partía el corazón cuando lo decía. A los 15 yo dije, ya está, me voy, me quiero ir. Karen Cooper, bienvenida. Gracias, Lean. Gracias por recibirme en este espacio tan hermoso. Viste, está hermoso. Está hermoso. Aparte soy la primera. Son la primera. Wow, Sí, rompe el qué hielo, la primera de este privilegio. capítulo. Bien. Karen, ¿qué historia es la tuya? Tremendo. No, increíble. Mira, debo admitir que estos días estuve indagando, vi una nota que te hizo un colega que está muy buena en YouTube y me lloré toda la nota. Está mi novia acá y yo estaba como... Me lloré todo. Así Wow. soy pisciano, así eso resume todo. Si se me cae una lágrima, ahí estamos. No sé por dónde empezar, te soy sincero. Así que arrancá por donde vos creas que es el comienzo, no sé, de tu historia. Bueno, todo comenzó cuando era muy chiquita, cuando tenía alrededor de 3 años. Mi mamá mucho cargo de mí no se hizo porque ella era muy joven, ella fue mamá muy joven, entonces me tuvo a mí a los 17. Muy joven. Muy joven. Y todo empezó desde aquel entonces, cuando mi mamá era muy joven, me tuvo a mí y a mis 3 años me deja a cargo de mi abuela. Yo me quedé con mi abuela y ella empezó a tener tratos muy diferenciales conmigo. Vivíamos en una casa donde compartíamos casa con mi hermana. ¿Diferenciales con respecto a quién? A mí. Ah, y a tu hermana. Me hacía ok. bullying, básicamente mi abuela. La abuela me hacía bullying. Por sentido de color de piel. Mi hermana era más blanquita y yo era más negrita, obviamente. Y ella me hacía mucha diferencia en sentido de comidas, en sentido de tratos, en ropa. A mi hermana le compraba ropa, teníamos la misma edad y a mi hermana le compraba ropa y a mí no. Yo usaba siempre lo mismo. Mi hermana comía comida del día y yo comía la comida de la semana pasada. Una vez Wow. compró 2 perritos. Al perrito blanco le puso el nombre de mi hermana y al perrito negro me puso mi nombre. ¿En serio me estás diciendo? Sí, y entonces yo me crié con todo eso y con mucha inseguridad ya desde muy chica. ¿No? Como que siempre a la hora de relacionarme con los nenes o con las nenas y tener amiguitos y demás, eso a mí no me ayudaba mucho, ¿no? Como, no, seguramente les vaya mejor a mi hermana o para qué voy a hacer esto si no me va a ir muy bien. En un momento esa diferencia de comida me empezó a afectar a tal punto que una vez fui al jardín y tenía... A ver, hagamos un stop. ¿Diferencia de comida a qué te referís? Y que mi hermana comía, no sé, unas milanesas con puré y a mi abuela me decía, toma, esta es tu comida y me daba una polenta reseca, que era para los perros. Tremendo. Sí, y me acuerdo que me lo servía en un pote de batata, de dulce de batata. ¿Las Ahí me lo latas servía. de...? Claro, ¿En serio? come. Y no me dejaba tomar agua hasta que me termine de comer la polenta. Y yo después iba al baño y la vomitaba porque no lo toleraba ya, ya Claro. me daba mucho asco.
Y bueno, eso, la falta de nutrientes, de proteínas, de vitaminas y demás, me empezó a afectar a tal punto que yo una vez fui al jardín, levanté mucha fiebre, como que me desmayé en el jardín, avisaron, mi abuela estaba a 4 cuadras, tardó 1 hora y media para venir, me llevaron al médico, mucha preocupación no iba de su No, no, parte, no, ¿no? sí, Como, sí. che, tu nieta acá se desmayó y tiene 40 de fiebre, por favor venila a buscar, y ella tardó 1 hora y media estando a 4 cuadras. Me llevaron al médico, me dieron más de 5 medicamentos porque tenía anemia y era muy chiquitita y requería de nutrientes. El fin de semana me vino a buscar mi papá porque a él le tocaba fin de por medio y yo siempre como garrapata con mi papá, siempre una muy linda relación. Y esta vez lo saludé desde lejos y no lo podía ni recibir. Se me quebró la voz, no podía hablar por toda esa falta de comida, de alimentación, de tristeza. También yo estaba muy triste, me sentía muy sola. Y desde ese momento mi papá me dijo, bueno, te llevo a mi casa. A todo esto tenías 4 o 5 años. Sí, tres. 3. Tres. Y tu madre totalmente ausente. Sí, sí, Vivía sí. con ustedes. O sea, tu No tengo abuela. ni recuerdos de ella en aquel entonces, solamente de mi abuela, de mi papá y de mi hermana. De ella como que no ni aparecía. Ella iba mucho a boliches y demás. Claro. Se iba, se perdía. Después mi papá me lleva con mis 3 años a su casa y empecé a vivir con él. La verdad que fue muy linda recuperación porque él me pudo brindar ese amor que no recibí de la parte de mi abuela. Me recibió con mucho cariño, me dijo, acá no vas a tomar medicamentos, a vos lo que te falta es amor, pasto, plaza. Y me enseñó cómo bañarme. Me acuerdo, tengo recuerdos de él atrás de la puerta y me decía, bueno, ahí a la derecha tenés la ducha calentita. Después acá tenés un jaboncito. Esto se pasa acá, esto no te lo tiene que tocar nadie, esta es tu parte. Todo eso me lo tuvo que enseñar él, porque yo no lo sabía. No sabía ni bañarme, porque ni esa atención tenía en la casa de mi abuela. Fue muy lindo, la verdad que tengo recuerdos muy hermosos de mi papá. Las primeras noches yo me acuerdo que me dormía en su pecho y le vomitaba toda la comida del día porque no, mi estómago No estaba muy toleraba nada, cerrado. claro. Sí, me fui recuperando al tiempito, a los meses, como nunca, ya después ya estaba súper pachoncita. Y en un momento a mis 6 años, mi papá se empieza a poner muy raro y me dice, bueno, agárrate una muda de ropas que nos vamos a pasear. Perdón, hacemos un stop. En este periodo, con tu papá estuviste como 3 años, me estás diciendo. ¿Ya tenías contacto con tu abuela y demás? ¿O se había cortado No, todo? se cortó Ah, completamente. Se cortó completamente. Mucho no sabría el caso porque tenía 3 años, claro. pero por lo que me ha contado mi papá es que el tal descuido, él no quiso que yo me relacione más con ellas. Sí, está todo bien, aceptala como abuela, aceptala como mamá, pero no más trato, porque con todo lo que te hicieron, con todo lo que te pasó y demás, yo no puedo dejar que te relaciones con ellas. Está perfecto. Así que quedó ahí, se cortó, y mi papá me llevó, me agiló de esas partes, de la parte materna y de mi abuela. De mi hermana también no la vi más. Y bueno, y ahí me dice, agarra unas cosas que vamos a pasear. Bueno, agarro un abrigo, nos vamos a pasear, vamos a Barrancas de Belgrano, que es muy conocido. Nosotros vivíamos en Lomas de Zamora, teníamos 1 hora de tramo. A mí me agarra sueño, le digo, bueno, vamos volviendo a casa, yo quiero ir a casa, quiero dormir. Y me dice, vení, acostate un ratito acá si tenés sueño, ahora vamos a casa. Bueno, me duermo y cuando me levanto es de día. Yo no entendía nada, no entendía nada. ¿Qué pasó? Me levanté y le dije, ¿pero qué pasó, pa? No volvimos a casa. Y, y de hecho cuando yo me levanté, dato no menor, es que yo me levanté sola. O sea, me levanté así, era ¿Qué de estás día, en una plaza? en un banquito, en una plaza, en un banquito. Me levanto y estaba sola. Entonces empiezo a ver para todos lados y no lo encontraba mi papá y empecé a llorar porque es como, Claro, lógico. estoy sola en un lugar que no conozco, soy chiquita y mi papá, ¿dónde está? ¿Qué le pasó? Estaba con unos chicos, yo no sabía nada de lo que le pasó. Hasta que ahí aparece, estaba atrás de un árbol, todo rarísimo. Y bueno, y al tiempo, a los días, me di cuenta que él estaba en una adicción, que estaba perdido en las drogas y fuimos ahí porque ahí estaba su círculo vicioso, ¿no? Ese círculo de personas que lo llevaban por ese camino.
Nos quedamos un día más, nos quedamos una semana más, nos quedamos un mes más, 2 meses, 3 meses, un año, 5 años nos quedamos en la Wow. Todo calle. esto teniendo, o sea, tenías un Teniendo hogar, tenías casa, una casa. claro, porque no nos desalojaron, no era que no teníamos que pagar alquiler y no pagamos, no, no era nada de eso. La casa es propia de nosotros, estaba todo en condiciones. Tengo recuerdos muy lindos de la casa, como una cama, Ujú. Tus juguetes, de material, mi juguete, mi ropa, televisor, una ducha, todo en condiciones, heladera, cocina, todo lo básico. Y no, nos quedamos 5 años en la calle. Wow. Y las cosas que pasé ahí. Me imagino. ¿Cómo te mantenía tu papá en ese momento en la calle? O sea, ¿cómo comías? ¿Dónde dormías? ¿Cómo te bañabas? Bien, ¿cómo me mantenía? Mi papá no me mantenía, yo lo mantenía a él. Claro, lo mantenías a él, es verdad. Sí, porque él, los primeros días que nos quedamos, bueno, él tenía un poco de dinero que se sustentó y a los días siguientes me dice, bueno, anda a los trenes a pedir. Oh, A pedir plata. Decirle que tenés tus hermanitos, que no tienen para comer, que tu papá está trabajando, pero que no alcanza la plata, que no tienen dónde dormir. Y yo hacía caso. Entonces empecé a ir a los trenes, a pedir dinero, a contarles esto de que tenía hermanitos. Él me metía toda la información esa en la cabeza. Después al tiempo yo le dije que que no quería pedir más porque una vez me pasó una situación que esto lo conté en la entrevista que vos me mencionás. No o sea, conté varias cosas, pero hay cosas que se me fueron pasando, ¿viste? De tantos sucesos que han pasado, hay ujú. cosas que me olvido. Y esto que me estaba acordando es que yo, ¿por qué dejé de pedir? Porque en ese momento yo no conocía la vergüenza ya. Imagínate, si ya dormía en la calle, yo no conocía la vergüenza. Pero me acuerdo que una vez estaba pidiendo y un chico me quiso dar plata y se puso la plata acá, ¿viste? Y me decía, agárrala. ¿Querés plata? ¿Estás pidiendo plata? Vos ¿Qué con querés? 5 años, 6. Sí. ¿Qué querés comer? Y yo me quedé helada y me dice, ¿vos querés la plata? Vení, agarrá la plata. Y No, no te puedo creer. me fui corriendo. Me acuerdo de esa situación. Y después voy a mi papá y le dije, yo no quiero pedir más, no quiero mendigar, hagamos otra cosa, busquemos otra solución, recaudemos o ¿Cómo ahorremos. vos siendo tan chica ya tenías ese... No puedo Sí, sí, creer. sí, como que no quería pedir más, no quería pedir más plata, como que no quería pasar más por esa situación. Y ahí me dice, bueno, vamos a vender libritos. Y me compra cierta cantidad de libritos y me dice, bueno, toma, vendí libritos para colorear en el tren, hacete vendedora. Me hice vendedora. Aparte tengo recuerdos porque yo tenía, no sé, 6 7 años y yo ya era amiga de los vendedores que tenían 40 años en los trenes. Y hablábamos. Era Claro. como, ellos me daban lugar, ¿viste? Como, sí, sí, vender los trenes y demás. Y yo ya charlaba con los vendedores de aquel entonces. Vendí bastante tiempo en los trenes y yo le daba toda la plata a mi papá. Mi papá me esperaba en un ciber. Él Eso te iba a estaba con la preguntar, el tema de la compu. plata, ¿dónde iba? Claro, él estaba con la compu, me esperaba. Yo le llevaba la plata al ciber, volvía y él con toda esa plata se la quedaba. Compraba así. Para comer mucho no compraba porque la gente nos daba para comer. Yo ya comía en la calle. Iba a un restaurante, pedía para comer y me daban para comer. Calculo que consumía todo, entonces la plata se iba ahí. Iba destinada a la droga, sí. Toda la plata que yo hacía de los trenes pidiendo, trabajando. Yo trabajaba muchas horas. Trabajaba alrededor de 10 horas. Me tomaba alrededor de Wow. 30 trenes por día. Y, y ahí, bueno, él le agarraba toda mi plata y se iba a comprar droga, merca, falopa y todas esas cosas. Y también le compraba a su círculo, porque él mantenía todo su círculo. ¿Dónde Bueno, nos bañábamos? Nos bañábamos en una salita, me acuerdo que era tipo Cáritas y vos te podías ir a bañar. Era cada tanto. Después yo iba a una fuente y me tiraba agua fría y me bañaba con agua fría. Lavaba la ropa también en esa misma fuente, siempre con el guardapolvo impecable. Iba al colegio claro, te también. iba a preguntar, o sea, la escuela, yo pensé que nada, brillaba por su ausencia, pero ibas a la escuela. Sí, una vez estaba durmiendo en la plaza, en un arbusto, y se acerca una chica policía y empezamos a tener un vínculo. Y al otro día viene, me visita, me trae algo para comer y al otro día lo siguiente y lo mismo. Y un día me dice, ¿vos cuántos años tenés? Y yo le dije que tenía 6. Me dijo, ¿vos estás en edad para ir al colegio? ¿Estás yendo al colegio?
Y le dije, no, pero me encantaría ir al colegio. Yo siempre fui muy estudiosa desde el jardín. Y me dijo, bueno, acá a una cuadra tenés un colegio. Yo si querés te anoto, pero tenés que preguntarlo a tu papá primero. Sí, 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 ahí te lo traigo. Mi papá ahí, lleno de falopa. Le digo, vení, Oh. vení un segundo. Y me dice, ¿qué te pasa? Y le digo, ella es una policía que me quiere anotar al colegio. Contale que vos querés que yo vaya al colegio. Y ahí fueron, me anotaron al colegio, fui al colegio, yo me levantaba todos los días a las 6 de la mañana con el guardapolvo impecable, iba a estudiar, así todos los años. Después de eso mi papá me anotó. Esto fue algo muy lindo, una linda actitud que honro mucho a mi papá, es que él siempre buscaba que yo no esté en tanto contacto con la calle cuando empecé el colegio, ¿no? Como, sí, a los trenes y demás, iba a los fines de semana, empezaba a ir los fines de semana, muchas horas, pero después me llevaba a una colonia, después me llevaba a un taller para que yo esté, no sé, 7 horas en el colegio, 4 horas en un taller y después iba a la calle. Pero bueno, me quedaba en la calle en la hora más heavy. La noche. La noche, se venía la noche. Y sí, he visto mucha violencia, he visto gente que se golpea entre sí, he visto, bueno, de todo, prostitución, violaciones, he visto varias cosas en la calle. Ahora, en todos estos años tuyos viviendo en la calle, ¿qué fue lo más difícil? O sea, ¿el hambre, la vergüenza o el frío que se pasa en la calle? ¿O el calor en verano? Sí, tengo recuerdos de, sí, el frío. El frío era muy, muy fuerte. Las lluvias con torrenciales No, me eran imagino. tremendas porque nosotros era en un parque y se nos mojaban todos nuestros colchones y después al otro día era como ver, bueno, toda la ropa, todas las frazadas, los colchones y demás, ya era cosas que se tenían que tirar porque ya no servían y no se iban a secar tampoco en pleno invierno. Y eso era lo más heavy. A veces me acuerdo, tengo recuerdos de mi papá que me levantaba de repente a las 3 de la mañana. Dale, dale, levántate, agarrá las cosas. Y yo, ¿qué? ¿Qué pasó? Y agarraba las cosas y era correr 10 cuadras para quedarnos en un lugar que era bajo techo. Eso era lo más heavy, que me pasaba muy seguido en invierno. Y era como yo ya me dormía con el chip de que no entres en sueño profundo, no entres O en sea, sueño estabas en estado profundo, de alerta constantemente. en estado de alerta constantemente, de los ruidos también, porque a mí me pasó mucho ya desde chiquita cuando mi papá me llevaba a las villas con él, porque él no me Oh, dejaba, eso sí, él no me dejaba con nadie, ¿no? Como con alguien de sus amigos y demás, él no me quería dejar. Si él iba a la villa, yo iba a la villa. En los únicos lugares que me dejaba era, bueno, en el colegio, en el taller, en esas instituciones estatales, claro. pero no me dejaba con gente de la calle. Entonces era, bueno, me voy a comprar merca, vení conmigo. ¿Viste? Y era como yo ir con él y él, de tanta abstinencia que tenía, caminaba súper rápido con sus amigos. Y yo era chica, o sea, medía 1,20. Ahora no es que mido tanto, pero uno, 1,20 y era como ir a su ritmo de mi papá y en un momento ya él me perdía. Ya caminó tan rápido que yo ya me quedé súper atrás y en ese momento se me activaba el modo alerta de estoy en una villa, soy chiquita, soy una nena, nadie me conoce y era mirar para todos lados quién está, qué intenciones tiene, mirar el de atrás que me está viendo hace ratito, mirar el que me está siguiendo hacia una cuadra y era estar desde mis 6 años en estado de alerta constantemente, analizar a las personas. De hecho, tuve que aprender a analizar el lenguaje no verbal, a ver qué me está diciendo esta persona con esa cara. Y así siempre. Uh, tremendo. O sea, no me quiero. Porque eras una nena, ¿entendés? Tenía 6 años. Lo que sí rescato mucho es que no te puedo explicar qué es lo que sucedió, pero llámalo Dios, universo, la vida, la conspiración y demás, pero la vida me cruzó con gente muy buena también. Todo lo que yo veía de malo era en el exterior, ¿no? Como que no pasaba de mí. Las violaciones, los abusos, las golpizas y demás que se daban entre ellos y a Claro. mí nunca me pasó nada. Nunca me pasó nada, nunca un rajunio. Y me crucé con gente que ha bajado de autos súper lujosos y me ha dicho, bueno, vamos a comprar tu guardapolvo, vamos a comprar una mochilita y me llevaban a pasear. Gente que me llevaba a pasear y tenía mucho dinero. Una vez me quisieron adoptar.
Una ¿En millonaria. serio? Sí, una señora millonaria me quiso adoptar. Ella paseaba con su perrito en la plaza, paseaba, y yo hice mucha relación, porque eso es lo que me pasaba. Me relacionaba con gente grande. Yo no podía hablar mucho con los nenes chiquitos. Hablaba con la gente grande. Era como, veía a un señor y le decía, ¿qué tal, señor? ¿Cómo le va a usted? Y hablaba con ellos y generaba vínculos. Entonces, bueno, esta señora generó un vínculo conmigo y pasa 1 o 2 semanas y una vez veo que se baja de un auto con alguien de traje, ¿no? Con un señor de traje. Y yo dije, ¿Qué pasó acá? ¿qué pasó acá? Que de repente, ella aparte venía caminando, nunca vino en auto. Y parece que vino en auto. Y bueno, viene, la saludo y demás y me dice, hermosa, ¿está tu papá para hablar? Y yo le digo, sí, ¿pasó algo? Y me dice, no, decile que venga, así hablamos un ratito. Bueno, voy, los llamo, vienen, hablan y veo que discutían un par de cosas, que tuvieron un intercambio. Súper tranquilo, igual, súper sereno. Mi papá siempre tuvo un muy buen lenguaje con las personas, así como yo tengo ahora. Así siempre fue mi papá, muy respetuoso. Siempre se manejó muy bien en la calle secundario completo. Súper Que inteligente mi por lo papá. que me contás me da a tipo bueno, Sí, pero bueno, tenía este tema de la tenía droga, el tema de las adicciones. Sí, y porque dentro de todo trataba de cuidarte, como me dijiste hace un rato, te ponía en clases, te mandaba, no sé, hacías, ¿qué más? sí, alrededor de 12 deportes hice. Por eso todo el día, o sea que él Claro. en su inconsciencia trataba de mantenerte activa de alguna manera. Claro, exacto, como, bueno, aprende otras cosas, no quiero que aprendas esto. De hecho, me ha mirado mucho a los ojos y me ha dicho, yo soy el ejemplo que no tenés que seguir. Wow. Y yo eso me partía el corazón cuando lo decía. Volvemos al tema de esto. Ellos estaban hablando, la mujer esta, con mi papá. Y en un momento se acerca mi papá y me dice, no sé, háblalo con ella. Y se acerca la señora y me dice, mira, yo acabo de hablar con tu papá, él es mi abogado, te lo presento, yo quiero adoptarte. Este es el papel que solamente tienen que firmar. Yo te voy a dar la vida que tu papá no te la puede dar. Te voy a llevar a la mejor escuela, vamos a ir de viaje juntas. No solamente te puedo dar un estilo de vida que te mereces, sino que también te puedo dedicar tiempo. Vamos a pasar tiempo juntas, vamos a viajar. Y la señora me pintó un montón de cosas súper lindas. Y yo lo único que le dije es, sí, pero ¿y lo vamos a llevar a mi papá? Ay, mío. Y me dice, no, papi se tiene que quedar. Y yo le dije, no, entonces muchas gracias, pero yo no lo quiero dejar solo a mi papá. Y claro, yo lo veía a mi papá y mi papá siempre me generó tristeza, siempre que lo veía. Hasta veo que se había como invertido los roles, ¿no? Porque eras como una especie de, no sé si de madre, pero, Sí, ¿no? Muy protectora sí, para con tu sí, padre. siempre fui muy protectora. De hecho, tengo muchas anécdotas en las que, bueno, él consumía y la policía lo venía a buscar y yo me ponía enfrente de la policía como, no le hagas Claro. nada. Siempre lo protegí en ese aspecto. Venía gente con armas y yo me ponía enfrente del arma sin miedo, pero a mi papá no le hagas nada. Y siempre fue eso lo que tuve con mi papá. En un momento, no sé qué habrá sido, volvemos a nuestra casa. Yo ya tenía 11 años. Y cuando volvemos, me dice, bueno, entrá, pasá. Y yo quedé como, eso es lo que también me afectó mucho. Fue como, che, esto siempre estuvo acá. Esto siempre, la casa así, mi cama acá, Claro, y yo mi en la calle. ropita, mi juguete, una ducha, mirá, acá estaba la ducha. Y yo siempre mendigando por un poquito de agua, comida, una cocina. Yo no me había olvidado completamente lo que era aprender la cocina, o tener una estufa, o mirar la tele. Sí, de esas cosas, o de tener una cama, ¿no? Como en altura. Claro. Que esté un poquito alta. De eso me había olvidado completamente y eso me afectó bastante porque estaba mi ropa también ahí. Lo solté y bueno, mi papá dejó las drogas, pero agarró la adicción del alcohol. No, Salimos de una y entra en claro, de otra. Guatemala a Guatepeor. Claro. Entonces, entró en el alcohol y empezó a ponerse muy violento, muy violento. Y tengo recuerdos donde él se iba. Cosa que hasta acá nunca. No, jamás. Y recuerdo que él se iba 1 día y medio, me dejaba sola, yo me cocinaba. Muchas veces he viajado sola desde Lomas de Zamora
hasta Capital, sola con 9, 10, 11 años. Yo ya me manejaba muy bien por Buenos Aires. Y bueno, él desapareció un día y medio. Yo a veces no sabía si, no sé, si lo mataron o si está ebrio por algún lugar tirado o si está bien. Yo no sabía nada de eso porque no teníamos comunicación tampoco. Yo a veces me levantaba y él no estaba. Entonces desapareció un día y medio y tengo recuerdos de que cuando él venía, decía, pa, me preocupaste, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Y yo llorando. Yo llorando porque cuando lo veía me ponía a llorar. Y me decía, vos, pendeja de mierda, y me empezaba a pegar. De repente. Yo no le había hecho nada, o sea, aparte no nos vemos hace 3 días. ¿Qué es lo que te causaba angustia cuando lo veías? Cuando desapareció. Y que volvió. O sea, como que me desesperó mucho, me generó mucha tristeza que se haya ido, no sabía dónde estaba y cuando vuelve era como una tristeza de, tipo, pero está acá, ¿entendés? Ok. Que está bien, algo así. Entonces volví a él de sus giras y súper, súper borracho y me cagaba a palos. Me cagaba a palos hasta tal punto de que me agarraba la cabeza. Yo era chica y me daba contra la pared, contra el piso. Una vez me revolvió con una botella de vidrio y me dio un derrame en el ojo. Y yo iba al colegio así, con golpes. A veces me hacía golpes muy, muy internos, ¿no? Como en los músculos, como para ¿Y que en la no. escuela no llamaba la atención o algo? Y O sea, verte así. yo le decía otras cosas. Yo cubría mucho a mi papá. Yo decía, no, esto pasa que hago kickboxing. Claro. Yo hacía kickboxing en eso. No, pasa que hago kickboxing y me pegaron un poco, pero muchos de los golpes eran internos en las costillas, en el pecho, atrás de la cabeza, o muchas veces me abrió la cabeza acá adelante. Y, y después, nada, todo seguía normal, como no pasó nada. Él después se dormía, se le pasaba el pedo, se levantaba y listo, y no pasó nada. Y yo estaba súper mal. Em, hasta ahí los golpes que he recibido hasta ponele desde los 11 a los 14 años más o menos. A los 15 yo dije, ya está, me voy, me quiero ir, me quiero ir. Empecé a trabajar, yo ya trabajaba, me acuerdo a los 13 años yo le daba clases particulares de prácticas de lenguaje, inglés, matemáticas a mis compañeros. Mira. Sí, de la primaria y de la secundaria. Los ayudaba y bueno, de ahí agarraba un poco de plata, también lo ayudaba a mi papá para que compre cosas en la casa, hasta que en un momento dije, che, tengo toda la capacidad para trabajar en algún lugar e irme de este lugar. Mi aspiración desde los 11 era irme. Yo quería alquilar sola y irme lejos de mi papá. Como no, está bien, pasamos un lindo proceso juntos, lindo, fuerte, pero Pero hasta acá. yo no quiero estar más con Claro. esto. Y bueno, y aguanté 3 años más y hasta que en un momento dije, ya está, me fui. Al principio me quedé en lo de una tía y ni bien agarré un poquito de plata, me fui a alquilar. Cuando ya me fui a alquilar, mucho más tranquila. Hasta acá no aparecieron ni tu abuela, ni tu mamá, tu No, hermana, no, no. nada. Cero contacto. No, no. Cuando cumplí 15, ahí aparecen, en mi fiesta de 15. Aparece primero mi abuela. La invitó mi papá. ¿Y cómo fue ese Y, primer reencuentro? y lo mío fue muy, muy neutral. ¿Viste? Yo siempre tuve como una esencia muy de no tener rencor, no tener enojo, como, imagínate, si siempre lo perdoné a mi papá, era Claro. como. A mi abuela, la verdad que cuando la vi sí me generó impacto, porque justamente con ella creo que arrancó todo y sí me generaba mucho dolor. O sea, su presencia siempre me generó mucho dolor. Entonces cuando la volví a ver en mis 15, yo dije, no, ¿cómo vas a venir a mi fiesta de 15? Que es una fiesta, y yo soy la cumpleañera y me voy a sentir un poco mal. Cuestión que la saludo, todo bien, me voy. Al otro día ella se va a la mañana. No tuvimos mucho contacto, por suerte. Fue muy, muy leve, sí. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? No tuvimos ninguna charla de por medio. Yo fui a prepararme para la fiesta y ella al Fingiendo otro. demencia totalmente. Olvídate. Y al otro día a la mañana se fue. Después me reencontré con mi hermana. Con mi hermana fue más duro el reencuentro porque era como. Claro, nosotras siempre se nos generó competencia. Claro. Siempre fuimos competencia entre sí. Nunca fue entre nos, sino que fue algo externo. Que lo generaban los de Que afuera, lo en este caso generaban tu los de abuela. afuera, claro, porque nosotras nunca dijimos, che, te odio. O, che, ¿por qué vos sos mejor que yo? O yo soy mejor que vos.
jamás. Era como, eso se generó 100% de mi abuela. Y volvimos a hablar de a poquito con mi hermana, fue muy tranquilo. Yo la verdad que cuando me reencontré con ella fue muy lindo porque ahí pude entender un poco lo que se sentía tener un hermano. Yo siempre anhelé tener hermanos. Claro, yo estaba 100% sola con mi papá, Navidad, Año Nuevo, fiestas, todo solo con mi papá. Hemos pasado, bueno, Año Nuevo y las fiestas, todo en la calle también, solos, ahí, al lado de las vías. Y ver a mi hermana y demás me generaba como mucha felicidad porque es como, hay alguien más. Y después vi a mi mamá Oh. y vi que tenía 6 hijos. Y yo dije, mira, de repente tenía un montón de familia. Y claro, ¿Y estaban con ella? claro, y eran todos chiquititos. ¿Viste? Y yo dije, wow, tremendo, como tenía hermanos, tenía esta familia, que eran un montón. Fue fuerte al principio, también lo mismo. Y en un momento tengo un claro recuerdo que, nada, fue como, particularmente con ella mucho rencor no tuve, ¿viste? Porque entendía mucho esto de que era chica, de que desapareció, como que no siento que me haya hecho algo particular, ¿no? Como que no estuvo presente en mi vida. Ujú. Como, sí, se fue y tuvo su vida, sus hijos, continuó con sus cosas y listo. El tema, bueno, es que mi abuela sí se quedó y sí pasaron estas cosas, pero con ella no. Entonces, cuando la reencontré fue fuerte y yo le empiezo a contar un poco de mi vida, ¿no? Le digo, bueno, mirá, yo pasé por esto, esto y esto. Y me dice, sí, ya sé por todo lo que pasaste. Estaba al tanto. Así me quedé. Y yo como, ¿cómo que vos sabes todo lo que yo pasé? No sabes nada, le digo yo. No, porque pasó por esto, por esto. Me dice, no, pero sí, ya sé que vos vivías en la calle con tu papá, porque tu papá cayó en drogas. Y yo le digo, ¿vos sabías de todo? ¿No me fuiste a buscar? ¿No me saludaste el día de mi cumpleaños? No, si sabías a dónde vivía, ¿por qué no fuiste? No me fuiste a buscar. Y me fui, me fui. No quería estar ahí. La verdad que me pareció muy fuerte eso de que ella se haya enterado de que yo estaba viviendo todo eso, que haya vivido frío, que haya vivido temperaturas súper altas, súper bajas, que no tenía dónde bañarme, no tenía dónde lavar mis cosas, que pasando noches ahí desolada, que mi papá se iba y demás. Y ella sabía todo eso y ella no estaba. Fue como no le preocupó. Así Claro. lo tomé yo en ese momento. Me fui, desaparecí y... Teniendo otra familia, teniendo 6 hermanos más, o sea, 6 hijos, y vos. Claro, y yo ahí, en stand-by. Y ellos tienen recuerdos súper lindos, súper lindos. En un momento, al tiempo, tengo una charla con mi hermana y se me ocurrió preguntarle. Ella no suele tener charlas así de, del desarrollo personal y demás. Entonces me nació preguntarle de cómo fue la crianza con mi abuela, porque nos criamos iguales, con la misma persona, a la misma edad, pero yo me fui. O sea, yo le digo, yo a los 3 años me fui. ¿Vos qué pasó Claro. después de ahí, no? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo fue la abuela con vos? ¿Cómo siguió el trato? ¿Qué te pasó? ¿Qué no? Y me empieza a contar que tiene recuerdos muy lindos de mi abuela. Y yo dije, y sí, claro, te compraba todos. Todo lo contrario a los recuerdos que tenías vos. Sí, me dice, no, la abuela a mí, un amor. Me dice, un amor la abuela conmigo. Me cuidó, me llevaba al jardín de la mano, me compraba lo que podía, siempre me alimentó súper bien, me llevaba a los controles médicos, me contaba cuentos antes de dormir. Y yo dije, ¿vos estás hablando de la misma persona? Y me dice, sí, la abuela siempre fue un amor conmigo. Y me sorprendió bastante. Al tiempo, mi hermana fue mamá y tuvo un hijo que súper que se crió Ajá. con mucho amor, porque claro, mi hermana estaba llena de amor por mi abuela, rarísimo todo. Y eso me puso muy contenta, la verdad. Me puso muy contenta y me puso en un estado de... Yo decía que no porque los ignoré a todos. Yo ignoré a todos, desaparecí, continué con mi vida, de hecho hasta con mi papá. Mm, Chau de mi papá, yo vivía sola, aisladísima, empecé a estudiar, a enfocarme en mí, a entrenar y demás, y me aislé de todo eso, pero sí tenía algo acá, ¿no? Siempre que me nombraban a mi papá, algo acá.
Siempre que nombraban a mi mamá, algo acá. A mi abuela, a mis hermanos y demás, siempre algo en el pecho sentía. Y cuando los veía también sentía cosas raras. Pero yo fingía demencia, hasta que en un momento dije, che, me parece que no me estoy liberando de todo esto. Porque mi abuela pudo continuar con su vida, mi mamá pudo continuar con su vida, tuvo hijos, mi papá también. Está haciendo su vida, ahora está recuperando su soledad. Claro, porque mi papá de repente con una responsabilidad de criarme y ahora estaba continuando con su vida, solo. Y yo dije, yo quiero continuar con mi vida también. Bueno, me imagino que acá es donde empieza el proceso como el perdón, ¿no? Porque, ¿cómo haces para seguir si no perdonas? Claro, ¿sabes qué? En las redes me hatearon un montón por esto, porque se entiende como sociedad un concepto de que el perdón te lo tengo que decir frente a frente y te perdono a vos para liberarte a vos. Como, che, Lean, ¿sabes qué? Te perdono. Y recuperamos el vínculo y mañana nos tomamos unos mates y vamos a merendar y somos amigas. No, para mí no es el perdón, sí, es una de las formas, pero el perdón va mucho más allá. Mi perdón fue en silencio. Mi Ujú. perdón fue como, entiendo que tuvo su historia, entiendo que tuvo su vida, entiendo que ha transitado por sus cosas. Mi papá ha recibido golpes toda su vida de parte de mi abuela. Lo cagaban a palo, lo abandonaron cuando tenía 12 años en un hogar, lo quisieron adoptar, súper ilusionado. Cuando lo adoptaron, la hermanastra dijo, no, yo a este pibe no lo quiero, lo devolvieron al hogar. Mi mamá, que sufría violaciones en los penales porque mi abuela la mandaba, después que a mi abuela la cagaron a palo todos sus maridos, cada uno con su historia. Y yo dije, quiero continuar con mi vida. Entonces el perdón lo hice en silencio, aceptando que cada uno tuvo sus cosas, habrá tenido sus razones o no. Yo no quiero cargar con todo esto, yo no quiero cargar con todo esto de dolor, que no me pertenece tampoco. Quiero continuar con mi vida a la hora de tener una familia, de tener mis hijos y demás. Quiero poder brindarles amor y no brindarles resentimiento, no brindarles ese odio, porque eso lo terminás cargando. El Ujú. odio, el rencor y además lo terminás plasmando en la manera de relacionarte con los demás. Yo hasta ese entonces no me podía relacionar sanamente. Me relacionaba desde el apego, desde la herida, desde el enojo, desde el rechazo. No podía relacionarme sanamente. Bueno, te iba a preguntar, porque sé que estás de novia, ¿cómo fue el vínculo? Porque haber pasado todo esto, ¿cómo hiciste para relacionarte con él de una manera sana? ¿Y cómo fue para él también, no sé, estar con alguien con todo eso, ¿no? Con toda esa historia, con todas esas cargas. Sí, bueno, yo antes de esta personita hermosa tuve una relación muy fuerte, la cual fue el quiebre de todo. Yo creo que ahí empezó todo el perdón, Claro. todo eso empezó desde ahí porque, bueno, tuve una relación súper linda, estábamos por mudarnos juntos y de repente me encuentro con una infidelidad. Fue, y cuando me pasó todo eso, se me vino en el recuerdo todo la soledad, porque era como, che, mi papá que Claro, hizo otra esto. vez un abandono, un No, nuevo abandono. claro, otra vez lo mismo. Sí, sobre todo del abandono, del rechazo. Yo me sentía muy mal, me sentía muy insegura. Che, pero ¿por qué? ¿Qué tiene ella que no tenga yo? Y demás. Muy triste todo. Y ese día salí a correr. Yo era maratonista. Salí a correr y yo vivía a una cuadra de un paso nivel. Y yo dije, yo no quiero ya este dolor, no sé si voy a formar una familia, se me desvaneció todo. Viene el tren así, yo dije, ya está, creo que voy a tomar la decisión. Y en un momento así, pasa el tren y se me pasó toda la vida. En el tren se me fue toda la vida. Y dije, ahí se me vino el pensamiento de, che, mirá, has transitado por tantas cosas, por tantas situaciones, por tantas cosas difíciles. Obvio que vas a poder superar esto. No todo se termina en una relación. No todo queda ahí. Claro. Bien, ahí empezó mi enfoque, mi proceso de sanación, porque yo en base a esa relación me di cuenta que tenía muchas cosas que sí, yo revibraba desde el amor, desde la felicidad y la inocencia y demás, pero yo estaba muy, muy enojada por dentro, estaba Ujú. muy dolida. Me ha pegado mucho a las personas como, che, vos me vas a acompañar toda la vida. Sí, y desde ese lado que no era tan sano, ¿no? Como, porque ahí es donde se termina la libertad del otro.
donde empieza la seguridad mía, se termina tu propia libertad. Y la verdad que eso no es la mejor manera de relacionarse, no es sano. Y me tocó transitar por eso, que yo agradezco que me haya pasado todo eso, porque aprendí un montón. Y lo mismo que vivir en la calle y demás, eso, la verdad que yo lo súper agradezco. Yo no me imagino una vida que me haya criado con mi mamá, por ejemplo, con mi abuela. No me lo imagino, la verdad. Agradezco mucho todo lo que sucedió. Y bueno, en base a ese vínculo que pude sanar todo, que pude sacar un montón de cosas de aprendizaje, empezó mi proceso de sanación de 2 años y medio, donde estudié diferentes habilidades y demás. Me realicé como mujer, me enfoqué primero en mí, me di todo el amor sano que no pude recibir en otros lugares. Me di todo el respeto, todo el merecimiento que no lo pude recibir de papá, de mamá, de la abuela. Y bueno, fue todo magnético. Así como se abrieron un montón de puertas a trabajos, a personas, a amigos y demás, se abrió la puerta y conocí a Diego, que hoy es el hombre que yo escribí en ese momento, porque lo escribí. Yo dije, yo quiero un hombre así, 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 así. Lo manifestaste. Obvio. Y apareció un hombre que me respeta, que me admira, que me ve también como yo me veo. Y eso es súper lindo, nos relacionamos súper sanamente. Gracias a él, bueno, pude reencontrarme también con Dios, porque yo estaba súper aislada de eso, tenía un concepto de un Dios castigador. Claro. Sí, como no, haces esto, te vas al infierno. Y yo la verdad que esas cosas me generaban mucho rechazo, porque yo, por ejemplo, una vez me echaron de la iglesia porque yo hacía baile, porque bailaba, porque bailaba desde los 6 años. Y yo le dije, mira, esto es algo que a mí me gusta mucho. No, pero vos no tenés que bailar para el mundo, tenés que bailar para Dios, me dijeron. Así que andate de la iglesia hasta que tengas que venir y hablar de Dios y bailar para Dios. Y bueno, desde ese entonces, claro, salí corriendo yo. Y apareció Diego con su espiritualidad, con su Dios, que me lo presentó de una manera hermosa, me lo trajo como, che, no hay algo superior a vos, no hay algo que te castigue, que te maltrate, ni nada de esto, ni que te juzgue por lo que sos. Te quiere así, 100% con decencia. Y bueno, la verdad que fue un regalo de Dios. Qué lindo. Karen, quiero volver un poco a tu padre. Volvamos. ¿Cómo está ahora tu padre? Mm. Mi papá está distinto, muy distinto. Empezó a ir a la iglesia, Ok. empecé a ir a la iglesia. De hecho, mirá, yo tengo un recuerdo para que te imagines el grado de cómo él estaba. Yo empecé a ir a la iglesia porque se me hacía muy difícil estar en mi casa. En aquel entonces, cuando volvimos, que yo tenía 14, Ajá. recibir los maltratos, recibir su maltrato también verbal, porque él me bardeaba mucho, me maltrataba mucho por ahí. Y yo, la manera de escaparme era, che, ¿dónde hay una iglesia acá? Bueno, me meto a la iglesia y ya está, me quedo como 2, 3 horas. De hecho, me hice obrera voluntaria para no estar tanto tiempo en mi casa. Y me acuerdo que venía de la iglesia, los chicos me traían en auto porque era de noche y mi papá nos recibía en la calle con botellas de vidrio en el piso No. y tiraba así, ¡pa! Así tiraba. Y decía, ¿qué? ¿Ahora viniste súper religiosa? Y me gritaba. Y los chicos veían todo eso. Y yo aguanté bastante tiempo en la iglesia, pero me acuerdo que cuando yo venía súper enamorada y súper en paz y demás, y él me recibía de esa manera, con golpes, espantando a las personas de mis amigos, que a mí eso ya me generaba vergüenza, la verdad, es todo borracho. Y hasta que cuando yo me mudo sola, siento que él entró en un clic, como, wow, se fue. Yo lo acompañé siempre a él, nunca una pareja, nunca nada, éramos nosotros dos, nada más. Y cuando me fui entró en un clic, pasó su tiempo sola, yo lo dejé solo bastante tiempo, unos 6 meses, sin verlo como, bueno, pasa tu proceso, sin que se lo diga. Me fui, tenía trabajo, sí, no te fui a visitar porque tenía cosas que hacer y demás, pero era ese el trato. Empezó a ir a la iglesia, empezó a dejar el alcohol, ya no se metió más en la droga, empezó a predicarle a la gente también de sus amigos, de su círculo. La verdad que tuvo un cambio súper radical.
para conmigo también. Ahora me habla de espiritualidad, me habla de Dios, me habla de sus experiencias. Fue a Narcóticos Anónimos también para poder sanarse, para poder también relacionarse con las personas que pasaron por ese proceso, para sentirse entendido. Y ahora está un hombre súper cambiado. Siempre tuvo esa esencia de sabiduría, de amor, de inteligencia y demás, pero no estaba 100% limpia y no hablabas con una persona 100% sobria. Y ahora sí, y es espectacular. La verdad que hoy tenemos un vínculo hermoso. ¿Y hoy crees que esa fe es sincera o puede llegar a ser alguna otra forma de escape? No, es 100% sincera por lo que yo veo, ¿no? Por cómo él se relaciona para con la iglesia y para con las personas. En sentido de que no lo busca como escape, porque él como escape tiene la droga, tiene el Claro. alcohol, tiene esas cosas que saben que no van bien. Y él una vez vino, se sentó, yo le pregunté, ¿por qué ahora la iglesia? Si ya él se crió en un colegio de curas. Le digo, ¿por qué ahora la iglesia? ¿Por qué de repente? Y me dice, porque yo tenía una enfermedad, me dice. Y él siempre me decía que todos estábamos locos, que él no tenía nada, que él solamente se tomaba una copita, un vinito y ya está, no me jodan. ¿Viste? Era así. Y él dice, no, yo tengo una enfermedad. El tomar alcohol de esta manera, el depender del vino, el depender de esto es una enfermedad. Así me dijo. Y yo dije, wow, qué bien, pa. Y acá la iglesia, ¿dónde entra? Me dicen, no, me ayuda a mí a seguir creciendo, a seguir adquiriendo conocimiento, a seguir estando más conectado con Dios. Así fue, así lo toma. Bueno, bien. Sí, tremendo. Y la No me parece relación, sorprendente. perdón, porque me contaste tanto Ah, que no, igual, viste, son 30 minutos más. ¿cómo estás ahora con tu hermana, con tu mamá y con tu abuela? Bien. Con mi mamá no hablo. La verdad que yo lo siento mucho por las cosas que ha pasado, pero tengo un concepto de ella que no sé si está erróneo y demás, pero siento que es una persona muy cínica, ¿no? Como que finge mucha demencia. Yo no he tenido una conversación con ella de perdón ni nada de eso. Nunca ha reconocido las cosas. Siempre me hostigó por Instagram. Siempre era como, che, ¿y de mí no te acordás? Y demás, de repente, y era como, no respetaba mi proceso. A eso le puedo llamar, como que no respetaba mi proceso de, che, vamos despacio, yo no te voy a decir hoy mamá y mañana te voy a decir que vengas a mi casa y demás. Mi proceso fue muy tranqui y ella pretendía y me hostigaba desde ese lado. Es que eso, claro, es un proceso muy personal, ¿no? Hasta que ella no empiece su proceso espiritual y todo lo demás, vos no podés hacer mucho tampoco. Exacto, y era como ella no lo entendía, no lo entendía. Bueno, listo, la bloqueé, yo ni apego a eso tenía. Después con mi hermana tenemos un vínculo porque también nos conecta mucho mi sobrinito. Claro. Nos conecta mucho, pero más, bueno, luego de todo este revuelo, de la entrevista y demás, quedó el vínculo en stand-by, quedó ahí como frenado por esto, porque ella tiene mucha conexión con mi abuela. Tiene mucho amor por mi abuela y está súper bien y le preocupa mucho su salud, porque bueno, mi abuela ahora tiene cáncer de mamas y le preocupa mucho esto que está pasando, ¿no? Como, che, mirá todas las cosas que están diciendo de la abuela en el barrio. Es que ella se crió con una imagen totalmente distinta a la tuya, entonces Exacto, y es todo lo que yo entendible que... diga, ella no lo va a creer. Va a estar, porque claro, yo estoy describiendo a una persona totalmente diferente a la que ella se crió y ella me está describiendo a una persona totalmente a la cual yo conocí. Entonces, bueno, estamos en esa disyuntiva, lo cual también permito que ella tenga su proceso. Yo creo que mi hermana en algún momento se va a topar con la verdad, va a descubrirla o no, pero es su proceso también, yo lo respeto. De mi parte no hay como, no, dale, vamos a ver, no, ¿cómo te vas a enojar por esto? No, jamás. Cada uno pasa por su proceso de maduración emocional, también de maduración espiritual. Ella es muy inteligente, muy sabia, sabe tomar decisiones, así que si el vínculo se restaura, si vuelve. Con mi abuela no hablé más, la verdad. Vino a mi cumpleaños de noviembre 2024. Vino a mi cumpleaños, fue muy tranqui, la verdad, como sí, vino, compartió un momento y se fue. Yo la verdad que la invitó a mi hermana y sí, que venga, está bien, no hay problema. Pero no, con ella la verdad que
es un círculo, o sea, mi familia en sí es un círculo que está constantemente en queja, constantemente en como en críticas hacia los demás, en gritos. Ahí es súper sano lo tóxico, ahí es súper sano que te griten, ahí es súper sano que se esté hablando de las demás personas, que se estén gritando entre sí, que se bardeen, que se menosprecien. Y yo la verdad que no quiero eso. Claro. Por más que sea mi familia y demás, entiendo que todo lo que te entra por acá es cómo vos te vas a comportar para con los demás. Y yo la verdad que no quiero que entre en mi cabeza esas cosas. Y decidí Más ahora irme. que empezaste a contar tu historia y se está viralizando por todos lados, Claro. es como un ataque también de parte de ellos. O sea, para ellos digo, lo sienten como un ataque, lo ves sentir como algo, Sí, ¿entendés? sí, sí. De hecho, Porque estás desenmascarando, digamos, a a la la familia, a la familia, abuela, que es una figura muy importante en la familia, al apellido. al apellido. Sí, sí, sí. En el barrio, no, no está todo muy tranquilo, está todo medio más o menos, Me imagino. porque, claro, porque ven el video en TikTok, de YouTube, y se lo mandan a mi abuela. La otra vez mi hermana me mandó un audio y me dice, mirá, a la abuela le mandan el video, llora todas las noches, siempre se pone mal por esto. Fíjate si podés borrar el video, si podés borrar la entrevista, porque la abuela está muy mal, va al kiosco y le dicen cosas. Es algo que está fuera de mi alcance y yo no lo hice con ese propósito. Yo no lo hice con el propósito de que a ella le vaya mal y que la critique el barrio o que se, no sé, o que la maltraten, nada de eso. Yo lo hice con el fin y el propósito de que esto inspire, de que tu pasado no te limita y con el propósito de la verdad. Y el propósito es mucho más grande que tu enojo. El propósito y la verdad es mucho más grande de que todo el barrio, toda mi familia y demás se enoje conmigo. No me interesa, me Como quizá interesa todo más. este revuelo también les sirve a ellos para sanar y... Exacto, o sea, yo siento que donde se revuelve toda esta Claro, mierda, es ahí verdad. es donde, che, mirá, estaba esto pasando. Y ahí que empiecen a hacer introspección, que empiecen a ver, che, mirá, estaba pasando esto, estábamos cubriendo esto, mirá lo Sí. que tuvo que O quizá pasar. inconscientemente no lo veían, entonces... Exacto. Para mí nada es casualidad. Y de hecho le he enviado un audio a mi hermana diciéndole, la bomba iba a explotar. Si no Claro, era por mí, iban a ser por mis hijos. Y si no iban a ser por mis hijos, iban a ser por los hijos de mis hijos. Pero que esto iba a salir a la luz, iba a salir a la luz. tremendo. Che, se me pasó rapidísimo. Te juro, estaría ¿Cuánto hablando con pasó? vos, pero horas. Karen, ya tengo 3 cositas para el final. Mm. Una, te traje un par de regalitos. ¡Ay, en serio! Sí, que a mí los van a pasar. No, tremendo, qué hermoso. Es un vino muy rico, si ahí tomás vino. Y ¡Qué este, si lindo! querés, lo podés abrir. Este está la marca del Bueno, vino, así que... no. A ver, vamos a hacer unboxing. De Hablemos Claro, de acá de los chicos, a ver. Espero te guste. ¡Ay, Tampoco es... no! Claro, yo ya me había encariñado con esta. En la taza, te vi, te vi. ¡No! Está ¡Tremendo! personalizada, es Me divina. encanta. Qué lindo. Muchas gracias, Lean. No, por favor. Qué lindo. Caru, y bueno, acá tenés un vino y una taza. Listo. ¿Me lo toma ahora? Cuando vos quieras. Em, ¿Te quedó algo pendiente para compartir con alguien un vino o un té y hablar claro sobre algo que vos creas necesario? Sí, me quedó pendiente. Yo creo que sigue pendiente mi papá. Mi papá, vos imaginate que yo hice la entrevista y él no vio la entrevista. Me dice, yo no la voy a ver. Y yo no le conté nada de las cosas que hablé. Él no sabe ni los maltratos así detallados como te los conté y demás, no sabe nada de eso. De hecho, bueno, yo en la entrevista he contado que he sufrido abusos de mi abuelo. Vos imaginate que tantos años en la calle, tantas violaciones, abusos y demás de De exteriores verlo que he desde visto afuera. que nunca me pasó a mí, que jamás he estado en tantas situaciones vulnerables que nunca me pasaron a mí. Imagínate si de mi abuelo. Y eso mi papá no lo sabe. Entonces me encantaría tomarme un vino con él y bueno, contarle un poco también de, de cómo es lindo poder hablar, poder expresarse, Ujú, poder contar la verdad, poder sacar afuera lo que uno tiene adentro. totalmente. Em, Están 2 charlas motivacionales y tenés tus mentorías. Hablemos un poquito de eso, porque me interesa, está bueno. Bueno,
Justamente ayer hice un lanzamiento de la Elite de Diosas en Llamas. Es un proceso hermoso, hermoso, donde se hace entrenamiento, alto impacto, neurociencias y bueno, conexión con Dios. Son 3 cosas Wow, que se interesante. mezclan. Es como, por ejemplo, un proceso de un día, varias mujeres, fíjate que van a estar pasando por un proceso de pasar obstáculos, de hacer dinámicas alto impacto, tener miedo a las alturas, pasar ese miedo a las alturas, poder hacer método en hielo, bañarse en hielo, pasar por todo ese romperse, ¿no? También va a haber dinámicas donde van a romper cosas, toda liberación. También vamos a hablar mucho de los límites, sin sentir culpa, de tener estándares altos, de elevar tu autoconcepto. Va a haber ¿Solo para mucha info. mujeres? O... Solo para mujeres. Después Ok. tenemos obviamente la elite de los hombres. Te veo ahí. Sí, por supuesto. Estaría buenísimo. Sí, tendré para liberar. Yo te reveo. Bueno, igual voy a dejar todas tus redes para que te contacten por ahí. Dale, buenísimo. Y por último, bueno, un mensaje para aquel que está pasando o aquella persona que está pasando por algo similar a lo tuyo. ¿Qué le podemos decir? Bien. Yo muchas veces me creí que el pasado a mí me iba a limitar en muchas cosas que yo me iba a proponer, que me iba a limitar a la hora de proponer un sueño, a la hora de ponerme una meta, a la hora de decir, che, yo quiero lograr esto, pero, nada, mirá en dónde estoy. Estoy soñando mientras estoy durmiendo en un colchón de cartón. Y eso me limitaba mucho hasta que en un momento entendí de que yo soy creadora de mi propia realidad. Y si así como fui creadora de esta realidad que hoy capaz no me está gustando mucho, también puedo crear la realidad de mis sueños. Y así fue mi vida, en realidad. Fue como, che, yo quiero ser abogada, voy a ser abogada. Quiero ser mentora, voy a ser mentora. Quiero subirme a un escenario y hablar a 1000 mujeres, 1000 personas, 1000 hombres, tener mi canal de YouTube, tener todo esto. Yo lo voy a lograr porque yo soy capaz y mi pasado no me limita. Mi pasado no define nada mi presente. Solamente es parte de mi historia. ¡Wow! Mirá cómo estoy. Decí que terminamos. No puedo Gracias, hablar. Leon. No puedo hablar. Gracias. Gracias.